ya me recordé. Bueno. Ajá, exactamente. Ajá. 4-0. Ganó la U. Para que se pongan todos a oír lo que estamos platicando. Cuando examinamos privados, le preguntan a uno, ¿vos cuándo examinaste? 3 o 4. ¿Ahí cómo le fue? Ganó la U, 2-1. O perdió la U, 3-0. Dicen que ganaron o perdieron. Pero en el caso de don Ricardo, ganó la U, 3-0, 4-0. Así fue, 4-0. Pobres. En verdad. Sí, pero no estudian, Carlos, no podemos hacer nada. Yo no voy a meter a nadie. Vos sabés, pero ni leen la ley. Mira, se le revisaba la ley y ni eso tenían. Bueno. A ver, mis queridos amigos, el día de hoy, ya que vemos 103 personas, vamos a ver lo que es el parentesco, la paternidad, la filiación matrimonial y extramatrimonial. En principio vamos a hablar de lo que es el parentesco, que vamos a ver que el parentesco tiene 2 puntos de vista como para poderlo explicar. Vamos a ver que es un vínculo, en principio, de descendencia entre 2 personas, en la cual uno es hijo de la otra. Y vamos a ver, ahí la batería. Entonces vamos a ver que, depende de lo que estoy diciendo, hay 2 clases de parentesco que vamos a estudiar. Un parentesco amplio, que habla del parentesco de todos, o de la paternidad de todos, y en sentido genérico, que es lo que menciona nuestra ley entre progenitor e hijo. Hemos hablado durante todo el semestre de las clases de afiliación y hemos visto que la afiliación es matrimonial, cuasi matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Cuando hablamos de la paternidad, desde el punto de vista de la afiliación matrimonial, es cuando 2 personas, tienen dentro de la institución del matrimonio hijos, y vamos a ver que estos hijos son filiados por el matrimonio. El día anterior vimos lo que es el cuasi matrimonio, y vamos a ver que los hijos que nacen dentro de una unión de hecho, hay una afiliación cuasi matrimonial. Sin embargo, cuando estas personas declaran su unión de hecho, como tiene todas las características del matrimonio, solo que uno es constitutivo y el otro declarativo, vamos a ver que los hijos de igual manera van a ser una afiliación legítima, al igual que la afiliación matrimonial. La afiliación extramatrimonial es cuando o no están casados, no viven juntos, o uno de ambos es casado o son casados con terceras personas. Y la relación o filiación adoptiva, cuando una persona toma como su hijo propio al hijo de otra persona. Y esa es la adopción. Bien. Vamos a ver que en la filiación extramatrimonial existen algunas variantes doctrinarias que de alguna forma ya las di, pero las voy a explicar. Hay una filiación natural simple, es decir, como es una relación fuera de matrimonio, extramatrimonial, si estas personas que no están casadas, que no viven juntas o están casados con terceras personas, tienen un hijo, esta es una filiación natural, simple, dentro de una relación extramatrimonial. Cuando hablamos de una filiación natural adulterina, es cuando hay adulterio. Y ustedes van a ver en su Código Civil quiénes son las personas que tienen adulterio. Es decir, la persona casada que yace con otra persona diferente a su cónyuge. Y hay otra filiación natural incestuosa, es decir, cuando fuera del matrimonio, fuera de la unión de hecho declarada, existe una relación entre parientes. Y esto le llamamos una relación o una filiación natural incestuosa.
Como vamos a ver en la ley, cómo podemos filiar a nuestros hijos, cómo vamos a reconocer a nuestros hijos? Hay dos formas, desde el punto de vista voluntario y del punto de vista forzoso. Es decir, voluntario vamos a ver que la persona puede reconocerlo por medio de escritura pública, etcétera, etcétera, y posteriormente vamos a ver forzosa cuando nos vamos a llegar a un juez de primera instancia para que él reconozca a estas personas. Luego vamos a ver dentro de lo que es nuestro contenido programático la investigación de la paternidad y la maternidad. Vamos a hablar principalmente en los elementos de la maternidad de lo que es el parto y de la identificación del que quiere ser hijo. Comencemos entonces con el Código Civil y nos vamos a ir al capítulo 4, paternidad y filiación matrimonial. Entonces vamos a hablar de la paternidad desde el punto de vista del establecimiento legal del parentesco entre el padre y el hijo. Y cuando hablamos de la filiación matrimonial, hablamos de aquel vínculo jurídico descendiente entre uno o dos más personas en el cual uno es hijo del otro. Bien. Permítanme. Yo entro un poquito tarde para que todos entremos a tiempo, pero imposible. Artículo 199. El día de martes indicaba yo, compañeros, disculpen, ¿escuchan bien o se escucha un poco lejos el licenciado? No, Link, está bien. Se escucha bien, todo está bien. Yo sé que estoy re bueno, que si me oyen, dice, no, si estoy bien. Buenísimo todavía. Bueno, esos son otros 2 pesos. Se escucha bien. Claro que se escucha porque se están riendo. A ver, ¿se recuerdan ustedes que el martes pasado, cuando hablé del artículo 182, indiqué que el numeral 1 lo voy a explicar en esta clase? Este numeral 1 del artículo 182 habla de los hijos nacidos después de los 180 días. Y la fecha fijada como principio de la unión de hecho, los nacidos dentro de los 300 días siguientes. Desde ese punto de vista vamos a hablar de la paternidad y la filiación. Artículo 199. Paternidad del marido. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste esté declarado insubsistente, nulo o anulable. Recuerdo que cuando hablé yo de la insubsistencia absoluta en virtud del artículo 88 y 144, hablaba casualmente de esto. El matrimonio se lleva a cabo en el acto solemne, se aceptan como cónyuges, hay una declaración de voluntad y entonces el matrimonio subsiste, es válido. Sin embargo, podemos mencionar que muchas veces el matrimonio es insubsistente. Y vimos, por ejemplo, que en el artículo 88 dice que es insubsistente absoluto cuando son parientes consanguíneos en línea recta, ascendente y descendiente, y en la colateral, de igual forma, los hermanos y medio hermanos. Habla también de las personas que no se han divorciado o han cesado una unión de hecho con persona diferente a la que van a contraer matrimonio. De esa cuenta hablamos entonces también de la nulidad y de la nulabilidad de acuerdo a los artículos 144 y 145. Sin embargo, dice el mismo artículo 199 que se presume concebido al hijo durante el matrimonio varios numerales. Voy a leer el 1 y el 2 en principio. El hijo nacido después de 180 días de celebrado el matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y 2, del hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Vean pues, vamos a hablar de cuestiones de tiempo de embarazo. La gente dice que el embarazo dura 9 meses calendario.
9 por 3, 27, ¿verdad? Los médicos dicen que el embarazo dura 42 semanas lunares, es decir, 42 por 7. Y vamos, aquí tengo una computadora, 40 semanas lunares. Entonces vemos que 4 o 40 semanas por 7 son 280 días. Y cuando hablamos de tiempo en meses, 9 por 3, que son 30 días, son 270 días. Más o menos es la misma distribución de tiempo de lo que normalmente dice la gente que dura y el embarazo que dicen los médicos, uno en meses y el otro en semanas lunares. Regularmente cuando las señoras van al ginecólogo para verificar sobre si están o no embarazadas y cuál es el siguiente punto a seguir, el médico lo que le pregunta a la mujer es: señora, ¿cuánto fue su última menstruación? ¿Cuándo fue su último periodo menstrual? Y regularmente las mujeres dicen un mes anterior, ¿verdad? Es decir, otros 30 días. O algunas de ellas que perdieron la cuenta por X motivo, porque no son con periodos muy constantes. Los periodos normales regularmente son de 28 a 33 días. Sin embargo, hay otros que tienen menos o más días para que sea el periodo en las personas aparentemente normal. Entonces, si hablamos de que la señora dice, mire, hace 30 días, si le sumamos a los 270 días, cuando hablamos del embarazo en meses, son 300 días. Si hablamos en periodos lunares, es un poquito más, 10 días más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dicen las señoras de antes y algunos de los que somos de pueblo, que muchas veces las primerizas se adelantan o se atrasan. Y que va a ser hombre o mujer dependiendo si es luna llena o no, y todas las tradiciones propias del embarazo. De esa cuenta, entonces, la ley habla de que 300 días va a ser el promedio. Si el niño nace después de los 180 días de la celebración del matrimonio, o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Si hacemos cuentas, ¿cuántos son? 180 días. Vamos a ver que son 6 meses, aproximadamente 25 semanas. Y cuando hablamos de la viabilidad, hablamos que los niños regularmente, los niños se llama todavía gestación, pueden ser viables a los 6 meses o a las 25 semanas lunares. Entonces, si el niño nace 180 días después del matrimonio, este es hijo de matrimonio. Solo se adelantó, fue 6 mesino. Hay patojitos de 4 meses, de 2 meses, pero la ley habla de patojitos de 6 meses, de 25 semanas lunares. El siguiente dice, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Es decir, como aquí a la única que está presente mujer es Wendy. Wendy Maribel, bienvenida, gracias por estar presente hoy. Vamos a pensar que Wendy estaba casada y viene, que los demás son hombres. Entonces viene y se separa o se divorcia. La ley considera que si se separa o se divorcia, 300 días posteriores a esa separación o a ese divorcio, ese niño es concebido dentro del periodo matrimonial. ¿Por qué? Porque la ley habla de los 300 días que mencioné, ¿verdad? Esos 30 días de atraso y esos 270 días de meses calendario o de esos 280 días de semanas lunares. Bien. En el artículo 200 dice, prueba en contrario. Prueba en contrario significa, miramos, este patojito que nació dentro de los primeros 180 días de nuestro matrimonio o cuando nos volvimos a rejuntar, ese no es mío. Saber qué pato puso ese huevo, pero mío no es. Y niega su paternidad. ¿Verdad? Eso significa esto.
Prueba en contrario, artículo 200. Contra la presunción del artículo anterior, no se admiten otras pruebas que la prueba monolecular genética de ácido, todo lo que dice ahí, ICO, ADN significa eso, así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Otra lo voy a explicar. Si leen la primera parte, dice contra la presunción del artículo anterior, no se admiten otras pruebas que. ¿Cuáles son las pruebas que se admiten? El ADN. Luego que haya sido imposible físicamente al marido tener acceso con su cónyuge. ¿Cuándo? 120 días de los 300 días, es decir, lo que sobran son los 180 días. No sé si me van entendiendo las sumas y las restas. Si se presume o se dice que el hijo es de matrimonio o de la unión de la separación, 180 días siguientes al matrimonio o cuando se vuelven a juntar los esposos, si no es del matrimonio, si nace, si el cónyuge no tuvo acceso en los primeros 120 días de los 300 días. No sé si me hago entender. Y la otra causa es cuando está ausente por enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Si lo vemos de ese punto de vista, entonces, si hubiera otra causa diferente a las que dice el Código Civil, no es válida. Pongo un ejemplo. Viene el esposo, marido, y se va a Estados Unidos para tener la posibilidad de hacer un dinero para hacer una casita. Llega a Estados Unidos y comienza a trabajar, pasa un año, pasan 2 años, y un día, que lo he contado un montón de veces, lo llama la mujer. Hola, mi amor, ¿qué tal? Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Emocionada, mi vida. Fíjate que estoy embarazada de una nena. Ya vamos a tener la parejita. ¿Cómo se lo hizo de Estados Unidos? ¿Le mandó el esperma? ¿O por WhatsApp, por internet, por Messenger? ¿Cómo se lo hizo? ¿Por una plática a solas de cámara a cámara? ¿Una videoconferencia sexual? Como que no, ¿verdad? Él podría oponerse diciendo, mire, para mí fue físicamente imposible tener acceso. Él sí podría entonces decir que él no es el padre de nuestro hijo porque lo está comprobando. Entre los ejemplos que dice el artículo. 201, artículo 201. Impugnación por el marido. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna la paternidad. Pero si la impugnación no puede tener lugar. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, nació antes o posterior a los 180 días o antes, pero él sabía que su mujer o su novia en ese momento estaba embarazada. Entonces no puede negar la paternidad. 2. Si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o no consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. No es mi hijo. Alguien me hizo la campaña, pero yo voy al registro y acepto al firmar el acta de nacimiento que sí es mi hijo, ya lo acepté. Y vamos a ver posteriormente, cuando miremos el artículo 200 algo, cuando la persona no tiene la posibilidad de decir, no, este no es mi hijo. Vamos a ver que si uno acepta que es su hijo, no hay forma de revocarlo. Artículo 212. Bien.
3. Si por documento público o documento privado el hijo hubiera sido reconocido. Documento privado. Puede ser un documento en donde él indique, sea un documento legal que no hace un notario. Y cuando hay un documento público es cuando puede hacerse por medio de mandato o por medio de un testamento en donde se indique como declaración de última voluntad que este hijo que está por nacer es suyo. Y si él muere antes que el nacimiento de su hijo, lo reconoce como tal. Y 3, hasta ahí. Artículo 202. La filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podría impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho a justificar la paternidad de aquel. Miren, pues, hablemos mal de los hombres principio. Voy a hablar mal también de las mujeres, pero primero, hoy no van a ser primero las damas, sino primero los caballeros. Mira, ¿me trajiste la pensión? Sí, aquí la tengo. Llévate los patojos. Va, te voy a la pensión y me lo voy a llegar, pero si ya sabes, me das algo para recordarte, porque te extraño. Y ya están divorciados. Vamos a pensar que están 6 meses o 4 meses después del divorcio. Si le embarazare, el niño va a nacer después de los 300 días. Y él puede impugnar perdones. La ley dice que el hijo que naciere después de 300 días, pero eso ya son casi 400 días. Este no es mi hijo. Pero ella va a decir, no, yo puedo justificarlo, señor juez. Quiero que acepte como prueba